Estamos en vivo, estamos en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos, para todas. ¿Cómo está la energía del día de hoy? Tenemos hoy nuestro primer encuentro, familia, acerca del despertar espiritual. Hoy iniciamos con una serie de lives, medio podcast que vamos a hacer acerca de temas espirituales, de temas de trascendencia, de temas de hábitos, de temas de trascendencia espiritual y despertar como tal. La idea es que con estos lives, con esta serie de lives, tú puedas tener como una especie de guía de lo que es este tema de todo lo que es el proceso de despertar espiritual, conciencia y todo lo que te esté pasando como tal. Van a ser aproximadamente 12, 14 lives que tengo planeados de aquí a diciembre. Y lo más importante es que tú te tomes el tiempo de trabajar en ti, que te tomes el tiempo de empezar a adquirir este conocimiento que es totalmente gratuito y puedas mejorar tu vida, que a lo último es la misión de Portafolio Espiritual y la misión mía, que tú puedas tener herramientas que te ayuden con ese proceso de trascendencia, con ese proceso de despertar espiritual que todos los seres humanos tenemos. Ahora bien, quisiera preguntarles, antes de iniciar, desde qué país se conectan, cómo están el día de hoy, cómo les ha ido, cómo se llaman, conozcámonos un poco porque a veces es un poco complejo que yo no puedo verlos a ustedes, pero ustedes sí me ven a mí. Pero a mí me gustaría conocerlos, saber quién hay detrás de esta pantalla, quién hay detrás de quién me está viendo, quién está recibiendo esta información. Cuéntame un poquito de ti, de dónde eres, si tienes alguna pregunta antes de iniciar, si se escucha bien mi audio, también es importante que me lo digan antes de iniciar como tal con el contenido de valor que les voy a dar el día de hoy. Santa Cruz desde Bolivia, hola, 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 desde Colombia, México, ¿cómo están? Venezuela, Argentina, wow. Aquí hay personas de todas partes del mundo. Para mí es un honor, es un placer que ustedes me den la oportunidad de entregarles estos temas desde Chile. Wow, wow, increíble, increíble, increíble. Desde Medellín, Colombia. Bueno, somos coterráneos. Aquí yo en este momento estoy viviendo en la ciudad de Medellín. Desde Bogotá, parcero, Santi, ¿cómo va todo? Venezuela, wow, increíble, increíble, increíble. Bueno, lo primero que quiero que hagas es que te frotes las manos, que empieces a visualizar, porque vas a recibir energía, vas a recibir información de valor, vas a recibir información que te va a ayudar mucho para tu proceso de despertar espiritual, que es el día de hoy el tema. Este tema es muy hablado en redes sociales, lo he visto bastante, pero digamos que muchas veces hay que abordarlo con un tema de responsabilidad y no ser, digamos, partidarios de muchas cosas ni quedarnos solamente con una sola opinión. Aquí te voy a exponer la opinión que he tenido yo, la experiencia que tengo con estos temas después de haber trabajado más de 5 o 6 años con personas uno a uno, con sesiones presenciales, con sesiones virtuales y toda esa información la recopilé en este live. Digamos que lo llevo bastante tiempo preparando para que tú puedas recibir esta información. Saludos desde Canadá, wow, estamos rompiendo fronteras, rompiendo fronteras desde Seattle, Estados Unidos, wow, imagínate, esto es una comunidad, esto es una familia, para las personas que es la primera vez que me ven, mi nombre es Santiago, soy creador de Portafolio Espiritual hace aproximadamente 8 años, llevo 8 años en este camino y digamos que mi proceso de despertar espiritual empezó hace más o menos 10 años. Hace más o menos 10 años empezó el proceso de despertar espiritual en que empecé a cuestionarme todo, en el proceso en que empecé a saber, digamos, que tenía unos dones y más que todo a salirme del status quo, que es lo que pasa en el proceso de despertar. Ahora bien, digamos que para mí el despertar espiritual es como volver a casa. Partamos de la base. ¿Qué es volver a casa? ¿A dónde estoy volviendo? ¿Por qué estoy despertando? ¿Qué significa esta palabra? Ahora bien, despertar
para mí, desde mi concepción, desde mis creencias, es abrir los ojos, volver a casa. ¿Por qué volver a casa? Porque muchas veces cuando estamos pequeños, digamos que tenemos cierta conexión muy especial, los niños tienen una conexión muy especial con el universo, con el mundo de los sueños, con el mundo de lo que no se ve, ¿cierto? Que es ese mundo espiritual, mágico, del que todos nos hablas, donde hay manifestaciones, donde hay leyes espirituales, donde hay procesos de manifestación, donde hay leyes como tal, como la ley de atracción, la ley de la resonancia, leyes universales y muchos tipos de cosas. Entonces, ¿por qué te digo que estamos despertando y volviendo a casa? Cuando nosotros estamos niños, digamos que tenemos esa conexión muy marcada porque vivimos en un mundo de sueños. Fíjate, si tú tienes la oportunidad de estar con un niño, te vas a dar cuenta que él vive como en un mundo, en una película, ¿cierto? Pero todos fuimos niños, todos en algún momento tuvimos ese proceso en el que estábamos pequeños y veíamos el mundo como algo mágico. Y esa magia, al pasar de los días, a pasar el tiempo, los años, esa magia se va cortando. ¿Por qué? Porque simplemente nos van condicionando. Y esto es algo normal, esto es algo natural de, digamos, de cómo está estructurada nuestra sociedad. ¿Qué nos va condicionando? Nos está condicionando digamos, nuestro círculo cercano, que en nuestros casos son nuestros papás o las personas que nos críen. También tenemos a nuestro entorno, o sea, el país donde nacemos, la ciudad donde nacemos, la parte de la ciudad donde nacemos también nos va condicionando en cierta medida. Y también el sistema educativo, porque la gran mayoría de nosotros creo que hemos ido a un colegio, a una escuela, a aprender desde pequeños. Entonces cuando vamos, digamos, empezando a crecer, toda esa magia que nosotros tenemos, ese mundo mágico, ese mundo maravilloso, esa conexión, esos dones que tenemos, se van, digamos, condicionando por todo lo que vamos recibiendo del exterior. Entonces empezamos a dormirnos. ¿Por qué? Porque nos enseñan y nos condicionan a desarrollarnos en una sociedad como tal, a través de comportamientos, pensamientos, formas de ver el mundo y lo que es, digamos, común, ¿cierto? Cuando una persona tiene ideas muy diferentes, siempre es catalogado como loco, como que no está de acuerdo, como que dice porque está pensando ese tipo de cosas. Y nosotros, por querer encajar en una sociedad o porque también la misma sociedad nos acopla y todo nuestro entorno nos está llevando a ese mundo, a ese condicionamiento, nosotros vamos sacando lo extraordinario de nuestra vida para volvernos seres extraordinarios. Entonces, nacemos con una conexión, pero esa conexión se va cortando una vez vamos creciendo. ¿Y qué lleva a esto? Ya cuando llegamos a nuestra etapa de adultez, pasamos la adolescencia, en donde somos un poco rebeldes, donde somos un poquito cuestionando un poco de cosas, eh, vamos cayendo como una especie de piloto automático. Te voy a contar un poco de mi historia y después vamos a definir qué es el proceso de despertar espiritual. Entonces, te venía diciendo, mi proceso empezó hace como 10 años aproximadamente, cuando tuve la oportunidad de vivir en otro país. Digamos que por cosas del destino terminé viviendo en un país que se llama España, por cosas de trabajo, por cosas de estudio y todo este tipo de cosas. Allí tuve la oportunidad de enfrentarme a cosas que no había conocido nunca, que era como vivir en Europa, tener otra cultura, tener otro modelo de pensamiento, tener otras cosas, ¿cierto? Pero me enfrenté a algo que jamás me había enfrentado en mi vida, que era la soledad. ¿Y qué pasó con la soledad? Al sentirme solo, me pude dar cuenta que lo único que tenía realmente, a pesar de tener un trabajo, amigos y tal cosa, lo único que tenía era yo. Es decir, la única compañía real que tenía en ese momento de soledad era yo. Entonces yo me empecé a cuestionar muchas cosas. Empecé a cuestionar el piloto automático en el que vivía. Entonces decía, bueno, ¿y yo por qué pienso de esta manera? ¿Y yo por qué quiero lo que quiero? ¿Y yo por qué quiero ese tipo de cosas cuando realmente mi esencia, cuando realmente mi alma quieren otra cosa? Entonces, aquí es donde empieza el despertar. ¿Qué es el despertar? Es dejar de mirar afuera para empezar a mirar adentro. Entonces, en mi proceso, yo quizás me empecé a dar cuenta de eso porque llegó una técnica muy famosa hoy en día por redes sociales que es la meditación. Una vez empecé a meditar, empecé a
mirar desde un punto de vista observador todo lo que había a mi alrededor. Y miraba que el mundo está determinado por cómo yo lo veo. Pero nada de afuera va a cambiar si yo no miro hacia adentro. Entonces, en ese proceso de soledad, cuando no tenía nada que hacer, cuando me sentía triste, cuando estaba, digamos, aburrido, ese tipo de cosas, lo que hacía era meditar. Entonces, en esos procesos de meditación, al principio era muy difícil, no podía concentrarme más de 5 minutos, después fui avanzando un poco más, fui llegando a 10 minutos, fui subiendo a 15, y recuerdo que en esos momentos de soledad tan marcada, había meditaciones que duraban 1 hora, 2 horas. Una vez logré acoplar ese tipo de meditación en mi vida, empecé a elevar un poco mi conciencia, pero yo no sabía qué me estaba pasando, o sea, en ese momento casi que ni siquiera se hablaba de estos temas, porque las redes sociales no digamos, no estaba como tan acogida en la sociedad. Entonces no había como fuentes de búsqueda, tú buscabas en Google como despertar espiritual y no aparecía mucha información. Entonces digamos que fue un proceso muy autodidacta al inicio, como tal. Entonces, ¿cuál fue lo más valioso, digamos, en ese momento que tuve? Fue darme cuenta de que yo andaba en un piloto automático. Y ese piloto automático era un montón de creencias que yo tenía, un montón de comportamientos, un montón de deseos que no eran míos. Era lo que la sociedad me estaba pidiendo que yo tenía que tener o que yo debía cumplir como tal. Entonces, eso para mí fue un regalo. La soledad en ese momento fue un regalo. ¿Por qué? Porque aprendí a conocerme, aprendí a escucharme. Y aquí fue cuando empezó mi proceso de despertar espiritual. Entonces, te voy a definir para mí o para portafolio espiritual, que digamos casi que es lo mismo, porque en este momento yo soy la única persona que sale en redes en este momento, y es que para mí es abrir los ojos y conectarme con lo real. Ojo, pero ¿qué es lo real? Yo me preguntaba, bueno, ¿yo estoy viendo una realidad o realmente hay otra realidad que yo no estoy viendo, que no estoy percibiendo, que no estoy sintiendo? Porque por dentro sentía un vacío. Yo decía, wow, pero este vacío ¿de dónde está? ¿Cómo lo lleno? ¿Qué hago? Detecté, después de mucho estudio, que había algo que se llamaba el piloto automático. Entonces ese piloto automático me hacía sentirme mal en ocasiones, me hacía juzgarme, me hacía compararme, me hacía vivir expectativas que quizás yo no quería, pero tenía que cumplir como tal. Entonces me di cuenta que había como dos personas en una, que ese fue el primer, digamos, abordaje que tuve el despertar espiritual. Me di cuenta, abrí los ojos, de que en nosotros mismos habitan casi que dos personas. La persona que vive en piloto automático y la persona que es la conexión con el yo superior, que es ese estado de conciencia en donde todo es magnífico, donde todo está bien, donde no hay apego, donde no hay ego, donde no hay, digamos, comportamientos diferentes, no hay vicios, no hay malos hábitos, no hay nada de eso. Pero hay otro que es el piloto automático, que es el que vive activo en nosotros. Todas las personas andamos en piloto automático casi que todo el día. Ahora bien, ese piloto automático en muchas ocasiones es tóxico y otras veces puede ser, o tú lo puedes influenciar para que sea un piloto automático, digamos, mucho mejor. Pero no te quiero confundir en este momento con eso. Entonces, fíjate, la idea del despertar espiritual es entonces abrir los ojos. Es como que tú, haz de cuenta, yo en este momento tengo gafas, como que me quitara estas gafas y empezar a ver los ojos con otras gafas. Hagan de cuenta que estas son otras gafas, ¿cierto? Que son negras o de otro color. ¿Qué va a pasar con eso? Una vez empiezo a mirar el mundo con otros ojos, esa realidad empieza a cambiar. Y es lo que empieza con el despertar espiritual. Normalmente nosotros estamos condicionados a ciertos comportamientos, a ciertas cosas, que fue toda la información que recibimos, sea buena o mala, sea infundada con, digamos, con intención o sin intención, porque muchas veces, digamos, las personas, por ejemplo, digamos, un tema muy común en estos temas del despertar espiritual es que uno siempre tiene heridas desde la infancia. Pero esas heridas no son creadas a propósito. Digamos que nuestros papás no son unos seres malignos que están buscando generar traumas para nosotros, generar creencias limitantes, generar estados de ansiedad, generar cosas. No, ellos hacen lo mejor que pueden hacer con lo que tienen, ¿cierto?
Entonces, una vez tú empiezas a ver eso, tú te das cuenta que, wow, cálmate. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así que yo estoy lleno de cosas que no fueron, digamos, hechas a propósito, pero aún así las cargo? Wow, eso te empieza a abrir los ojos. Esto te empieza a dar otro entendimiento del mundo. Y empiezas a ver el mundo con otros ojos, con esos ojos del despertar. Pero muchas personas creen que el despertar espiritual se trata de tener experiencias metafísicas, experiencias extrasensoriales o experiencias, digamos, muy psicodélicas, porque hay ciertas ramas que utilizan como los psicodélicos para buscar como respuestas a muchas cosas. Para mí, el despertar espiritual no es mirar hacia afuera ni utilizar elementos externos. Para mí, el despertar espiritual radica en abrir los ojos de mi alma, que esto es lo más bonito, es abrir los ojos de mi alma. ¿Y dónde está mi alma? Eso es algo que quizás nosotros no podemos percibir, pero que sabemos que está. Yo te aseguro que tú en algún momento de tu vida te has preguntado, o has sentido, has escuchado, o te han llegado pensamientos así como de la nada, y tú dices, wow, ¿esto dónde salió? ¿Por qué yo tengo esto? ¿Por qué me llega esta información? Y es porque todos tenemos un alma, una conexión, tenemos una, puedes llamarlo como quieras, según la teoría, digamos, religiosa o filosófica que manejes en tu espiritualidad, ya sea a través de tus chakras, ya sea a través de tu glándula pineal, ya sea a través de tu conciencia, ya sea a través de muchos factores. Pero todos tenemos esa conexión, ¿cierto? Ya depende de ti empezar a desarrollarla con muchas técnicas. Lo que te voy a exponer a ti es lo que a mí me ha servido y lo que he venido trabajando durante más de 5 años con muchas personas. Entonces, digamos que en ese proceso educativo que nosotros vamos teniendo desde que empezamos cuando éramos niños, cuando somos adolescentes y cuando empezamos a ser adultos, es que nos adentramos en un mundo muy racional. Y ese mundo tan racional nos empieza a limitar un poquito nuestro pensamiento. A nivel biológico, lo que hacemos es estimular la parte izquierda de nuestro cerebro o el hemisferio izquierdo, que es el pensamiento, digamos, analítico, digamos, las matemáticas, la química, la física, todo este tipo de cosas que nos inculca mucho el sistema tradicional y que son las habilidades que se consideraban como valiosas para las personas. Entonces nosotros empezamos a utilizar una parte de nuestro cerebro que es muy racional y nos vamos desconectando de esa parte holística, de esa parte energética, de esa parte de movimiento, de esa parte que no tiene que pensarle todo, buscarle la razón, que buscarle la justificación, que buscar la validación. No, nos empezamos a desconectar de esa parte en donde no podemos ver, digamos físicamente, no es materia, pero no vamos a dudar que está ahí. Yo te pongo un ejemplo. Si tú metes el dedo en el enchufe, tú vas a saber que te vas a electrocutar. Aunque no veas la energía, tú sabes que eso existe, ¿cierto? La luz eléctrica. Lo mismo pasa con el alma, lo mismo pasa con nuestro espíritu. Nosotros en muchas ocasiones no la podemos ver, porque no es materia como tal, pero eso está ahí y está en nosotros y nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con esas habilidades que nosotros tenemos, que conectarnos con esas facetas que nosotros tenemos. Entonces, la sociedad nos moldea a pensar mucho desde el hemisferio izquierdo, pero la conexión, digamos, espiritual está muy dada desde el hemisferio derecho. Te lo explico para que no te pierdas. El cerebro, digamos que está dividido en dos. Entonces, la parte izquierda es la que razona, la que piensa, la que busca justificaciones, la que genera ecuaciones matemáticas, la que le busca como cuadrar todo para que tú lo entiendas, ¿cierto? Busca entender, busca la justificación, busca la prueba, busca el respaldo científico. Y la parte derecha es esa parte de movimiento, de expresión artística, de ideas, de conexión como tal. Entonces, fíjate cómo funciona esto. Nos crían, nos moldean, nos condicionan a pensar o a usar solo una parte de nuestro cerebro. Pero cuando usamos y aprendemos a estimular la otra parte, empezamos a conectarnos espiritualmente. Entonces, los ojos de nuestra alma. Digamos que los ojos de nuestra alma es encontrar un equilibrio en nuestro cerebro y en nuestra vida. Para empezar a abrirlos,
Pero esa apertura de esos ojos no es hacia afuera, como te venía diciendo. No es, digamos, a través de procesos de psicotrópicos, procesos de buscar estados alterados de conciencia, sino que son abrir los ojos hacia adentro para mirar qué tenemos nosotros por dentro. Y esto no te lo tomes tan literal. O sea, haz de cuenta que nosotros nos vamos a adentrar en el imperio de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra energía, para analizar y observar lo que hay ahí. Y por eso es poderosa la meditación. Como te decía, dentro de mi proceso, cuando yo aprendí que había un observador, me di cuenta de que yo podía analizar sin juzgar todas las condiciones que había en mi vida. Y eso fue lo que me llevó a ese despertar espiritual. Ahora bien, les voy a hablar de un tema que quizás es un poco controvertido, pero yo sé que ya estamos en un mundo más abierto, las ideas se acogen mucho mejor, y es el tema de la religión. La religión, digamos que es un camino, pero a veces esa religión nos separa de la espiritualidad, porque una cosa es la religión, que es un montón de prácticas, que es un montón de rituales, que es un montón de creencias, que es un montón, digamos, de caminos o de guías escritas en muchas ocasiones, pero son diferentes a la espiritualidad. Porque la religión es como, digamos, una construcción humana, una construcción entre varias personas, un grupo de personas, diferente a la espiritualidad. La espiritualidad es un proceso personal. El trabajo espiritual es un trabajo que es propio. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie se va a adentrar en tu espíritu, en tu conexión, para llevarte a conocerte, a ese proceso de autoconocimiento, a que te quites las gafas de que te ha puesto la sociedad, que te han condicionado para ver el mundo de cierta manera, quitártelas y no ver hacia afuera, que esto es lo más bonito, no es ver hacia afuera, es mirar hacia adentro, lo que tú tienes, lo que tú eres, no lo que crees que eres o lo que has construido a través de tu ego de que eres o con lo que te identificas, sino lo que realmente eres, tu verdadera esencia. Entonces, digamos que la religión tiene una serie de prácticas compartidas, no estoy en contra de las religiones, solo apoyo las religiones realmente que tengan un mensaje de amor y transformación, pero si tú quieres practicarlas, está bien. O sea, aquí no discriminamos a nadie, que sea cristiano, que sea católico, que sea musulmán. Siempre y cuando tú seas buena persona, creo que estás aplicando una muy buena religiosidad. Pero recordemos que la religión tiene sus límites, porque son creaciones humanas y los humanos somos limitados. Pero la espiritualidad no tiene límites. ¿Por qué? Porque vamos a algo más grande. Vamos al universo donde todo es posible, al universo donde todo se puede crear, al universo donde todas las posibilidades se pueden hacer. Si esto te lo explico desde la física cuántica, se ha descubierto que hay un universo de muchas posibilidades, que hay dimensiones, en donde tú puedes ser una persona y puedes ser otra al mismo tiempo, donde no existe tiempo y espacio. Pero en esos planos no hay materia. Digamos que la religión se queda en este plano material, pero la espiritualidad nos eleva a otros planos de conciencia o nos lleva a otras dimensiones como tal. Entonces, yo creo que ustedes, porque sé que son personas que les gusta el despertar espiritual, que les gusta consumir contenido de calidad, conocen a un doctor español que se llama Mario Alonso Puig. No sé cómo se pronuncia bien, pero así se escribe. Puig, así lo voy a decir. Haz de cuenta que estamos en el mar. Imagínate este ejemplo muy marcado. Estamos en el mar y tú te conviertes en una ola, ¿cierto? Pero imagínate que esa ola negara el agua de la que está creada. Imagínate, o sea, mira este ejemplo, puede ser un poco, digamos, básico, pero es muy ejemplificador cuando lo comprendes. Imagínate que la ola va, ¿cierto? Pero la ola va negando de que está hecha de agua. La ola está negando de que está hecha o influenciada por movimientos, por energía, por la luna, por el clima, por muchas cosas para que se cree, ¿cierto? Ella no puede creer que es solamente la ola, no. Ella tiene que verse
que está compuesta de muchas cosas que quizás no vea, como por ejemplo la influencia de la luna, que es una influencia energética. Entonces, imagínate tú negar de que no tienes un alma. Imagínate tú negar de que no tienes un espíritu. Imagínate tú decir que no estás compuesto o compuesta de energía. ¡Wow! Tú dirías como que estoy negando lo que soy. Estoy negando de lo que estoy hecho. Porque puede que aquí veas carne y hueso. De esta es la materialización de nosotros. Pero si vamos más allá, estamos compuestos por células. Y esas células tienen átomos. Y esos átomos tienen electrones. Y adivina dónde están los electrones. Los electrones están en todas partes. En todas partes. Todo está hecho de electrones, de átomos. Y los electrones son energía. Entonces, fíjate, si todo está hecho de energía, ¿yo cómo voy a negar de que existe la energía? Entonces, esa es, digamos, la primera diferenciación que tengo con la religión. Muchas religiones niegan la existencia de la energía, niegan la existencia de estos planos metafísicos. Entonces, digamos que la religión es un camino, pero cuando tú te separas de la religión y vas más allá y empiezas a mirar lo que tú eres y empiezas a analizar lo que tú eres y buscas tu verdadera esencia, te vas a dar cuenta que te identificas con un montón de cosas más. Entonces, digamos, a nivel inconsciente nosotros tenemos un montón de creencias, ¿cierto? Que nos hacen ver si somos felices, si somos tristes, como en nuestra vida. Pero muchas veces los seres humanos, biológicamente, estamos compuestos de un montón de creencias limitantes, ¿cierto? Estamos condicionados, como te decía ahorita. Nos condiciona nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra sociedad. También estas plataformas nos condicionan hoy en día. El internet nos está condicionando. Entonces, cuando tú empiezas a mirar hacia adentro, te vas a encontrar con esta acumulación de energía que son tus pensamientos, tu plano mental. Y ese plano mental es quizás una de las barreras más fuertes que tienes a la hora del despertar espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces lo puedes hasta negar, porque te han dicho que eso no existe. Pero tú sientes en tu interior de que, wow, yo creo que hay algo más grande. Yo creo que, llámalo Dios, llámalo universo, llámalo a yo superior, llámalo como quieras. Pero hay algo más grande. O sea, nosotros no estamos vivos porque sí. El universo no es tan perfecto porque sí. Ahí hay algo más. Y con eso es con lo que tenemos que conectarnos. Entonces, muchas veces ese sistema que está afuera, que nos condiciona, le interesa que nosotros estemos desconectados. Obviamente, ¿cómo va a querer personas que piensen por sí mismos y que miren hacia adentro en vez de que sigan actuando como son o como los moldeamos hacia afuera? Entonces, fíjate aquí la gran diferencia. Cuando tú empiezas ese proceso de despertar espiritual, empiezas a cuestionar todo ese condicionamiento que has tenido. Y ahí es cuando la gente empieza a decir, hey, ¿este qué le está pasando? ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué se está alejando? ¿Por qué está empezando con unas ideas raras, locas, de que cómo así que le dio por ser cantante? ¿Cómo así que le dio por ser influencer? ¿Cómo así que le dio por meditar? ¿Cómo así que le dio por dejar la carrera? ¿Cómo así que dejó el trabajo? ¿Cómo así que dejó a su pareja? Porque ese proceso de despertar espiritual nos lleva a conectarnos con esa esencia que nosotros sabemos que va más allá de ese condicionamiento. Pero cuando tú haces el análisis, digamos, el de autoconocimiento, te empiezas a dar cuenta que tienes un montón de cosas en tu cabeza que no son tuyas. Y eso asusta en muchas ocasiones. Eso da miedo. Porque tú empiezas a decir, bueno, si todo lo que yo sé quizás no es real, entonces, ¿qué es lo real? Y aquí es cuando empieza ese proceso tan raro que es el despertar espiritual. Que tu espíritu empieza a expandirse, que tu espíritu empieza a hablar, que tu espíritu te empieza a mandar señales. Hay personas hasta que se enferman, que desarrollan trastornos. ¿Por qué? Porque su espíritu les está hablando y les está diciendo, por favor, abre los ojos y conéctate conmigo, porque yo soy lo real. Y lo real no está afuera, lo real no es un computador, lo real no es un celular, no es una red social, no es un trabajo,
no es lo que digan tus amigos, tus amigas, tus padres. No, lo real es lo que eres tú, tu esencia como tal. Y esa esencia es la que te habla por las noches y te dice, esto no está bien. Oye, este trabajo no lo estás disfrutando. Oye, esta familia no la estás disfrutando. Oye, esta forma de vivir no te está gustando. Y es tu espíritu hablando, porque es lo que eres. Te está diciendo, estás fingiendo. Eres como un computador que está mal programado. Es increíble cuando tú empiezas a mirar hacia adentro. Entonces, como te venía diciendo, hay un sistema. Deme un segundito. Me estaba secando. Entonces, hay un sistema que te llena de creencias limitantes, te llena de distracciones, que no le interesa que te conectes, que no le interesa que pienses, que no le interesa que cuestiones, que no le interesa que tú estés bien, que no le interesa que tú encuentres libertad, porque lo más importante de todos los sistemas es el dominio y el control. Entonces, el mismo sistema es el que te omite tu despertar espiritual y te corta tu conexión, digamos, mágica, trascendental, con el universo de todas las posibilidades. Entonces, cuando tú empiezas este proceso, y quizás todos lo estemos viviendo a diferentes maneras, porque como te digo, a diferencia de la religión, que es un proceso común de personas que van a hacer lo mismo y costumbres, el proceso de despertar espiritual es totalmente individual. O sea, el mío, créeme que es totalmente diferente al que estás viviendo tú y al que está viviendo tu papá o al que está viviendo tu mamá, al que está viviendo tu pareja, al que está viviendo tus amigos. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Así que, por eso les decía hoy en la historia que les dije por la mañana, aquí no hay un paso a paso, porque si yo me pongo a decirles un paso a paso, sería una doctrina, y yo no los quiero adoctrinar, yo simplemente quiero que ustedes se cuestionen, quiero que ustedes tengan herramientas para que no les dé miedo mirar hacia adentro, porque a veces asusta, y en los procesos de soledad que muchas veces uno vive para tener que despertar espiritualmente, uno a veces se confunde, uno a veces busca lo fácil. ¿Y qué es lo fácil? Ir a lo común. Ah, no, pero es que mi vida es no sé cómo, es que tal cosa. No, pero es que yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, tengo que tener metas, porque el sistema me lo dice, ¿cierto? El sistema me determina, me condiciona que yo tengo que ser esto. Entonces, por ejemplo, si yo estudié Derecho, entonces yo tengo que ser este tipo de abogado porque el sistema dice que yo tengo que ser este abogado. Si yo quiero ser otro tipo de abogado, entonces estoy mal. Y me empiezo a salir del sistema y me convierto en una oveja negra. ¿Por qué? Porque me estoy saliendo de lo común. Pero lo que no sabe lo común es que yo estoy eligiendo lo extraordinario sobre lo ordinario. Y ahí es, digamos, la mayor ganancia de iniciar un proceso de despertar espiritual consciente. Y es que te estás saliendo del ordinario para ir a lo extraordinario. Y lo extraordinario no es tener viajes astrales, no es tener un montón de visiones y un montón de cosas. No, eso no es lo extraordinario. Lo extraordinario es que te conectes con tu esencia. Lo extraordinario es que empieces a hacer lo que amas. Lo extraordinario es que tus relaciones mejoren. Lo extraordinario es que no tengas que buscar nada afuera porque todo lo encuentras adentro. Porque ya abriste los ojos de tu alma. Y tu alma no te va a juzgar. Tu alma no te va a desconcentrar, no te va a distraer, porque vas a encontrar después de eso un propósito de vida, que es para lo que tú viniste a este mundo. Yo soy partidario de que todos los seres humanos venimos aquí con una misión. Todas son diferentes. Todas las misiones humanas son diferentes. Todos los propósitos son diferentes. Puede que tu propósito sea ser un excelente médico. Excelente. Ese es tu propósito. Pero si tú lo haces con conciencia, por favor hazlo bien. O sea, hazlo con conciencia, no lo hagas porque te lo dice la sociedad que tienes que ser médico porque tienes un buen salario. No, pero si tú lo haces con conciencia, créeme que puedes ser el mejor médico del universo. Y el universo te va a bendecir con bendiciones. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo tu propósito de vida. Y ese propósito de vida solamente se descubre cuando tú miras hacia adentro. Por ejemplo, acá les quiero hablar de un segundo tema muy importante que hace parte también del despertar espiritual y yo creo que ustedes lo han escuchado mucho, que es el tema de la noche oscura del alma.
¿Alguno ha escuchado por aquí ese tema de la noche oscura del alma? Quiero que me comenten acá abajo si lo han escuchado o si no para proceder a explicarlo. Cuéntenme si han escuchado ese tema de la noche oscura del alma o si están viviendo su noche oscura del alma. No, ¿qué es? Bueno, digamos que la noche oscura del alma es cuando tú tienes un momento en tu vida en donde hay una crisis. Y esa crisis se puede manifestar de muchas maneras. Una crisis financiera, una crisis amorosa, una ruptura, una pérdida familiar, pierdes tu trabajo, pierdes tu casa y empiezas a estar en un estado vibracional muy bajo. Y aquí es cuando empiezan los procesos de depresión, de ansiedad, que eso tiene su razón de ser. Y yo sé que aquí hay muchos psicólogos, porque me siguen muchos psicólogos, pero quiero que vean esto desde un concepto más amplio, no desde la enfermedad mental, sino del por qué eso está ahí. Yo sé que hay desequilibrios emocionales, que hay traumas y un montón de cosas, pero la razón de esas enfermedades es porque te está mandando un mensaje. O sea, tú tienes que mirar por qué te está dando eso, por qué estás viviendo esa crisis, por qué estás viviendo, por qué te pasó lo que pasó, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones, esa noche de oscura del alma, que créeme que todos la vamos a vivir. Yo ya la viví hace un tiempo, hace como, pues me empezó, y bueno, y no es una sola noche, la noche oscura del alma dura su ratico. La viví cuando, por cosas de la vida, pues me separo de mi expareja y toda mi vida cambia de un montón. Entonces caigo en estados, digamos, casi que depresivos. Y me encontraba sin propósito. Digamos que la noche oscura del alma es vivir sin propósito. Esa es la noche oscura del alma, para mí, la mejor definición. Entonces, un saludo para Luisa. Bueno, Luisa ya no hace parte de Portafolio Espiritual, pero igual, pues si quieres le escribes tú. La gran mayoría de personas ha vivido un proceso de la noche oscura del alma. Y esa noche oscura del alma es la gran oportunidad de vos empezar a mirar hacia adentro. Porque cuando las cosas están bien, créeme que los seres humanos no se cuestionan nada. Porque todo está bien. O sea, ¿qué voy a cuestionar? ¿Qué voy a cambiar? Si todo está bien, todo está fluyendo bien. No voy a hacer nada, ¿cierto? Entonces, cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos en donde las cosas te sacan de tu zona de confort y te sientes incómodo o incómoda, ahí empiezas a mirar como, wow, ¿y ahora qué hago? Entonces, la gran mayoría de escritores, la gran mayoría de científicos, la gran mayoría de líderes espirituales, cantantes, artistas, profesionales, cuando viven esta noche oscura del alma, es la oportunidad de lograr un estado de iluminación. Ojo con este concepto. Ese estado de iluminación solamente se logra cuando tú tomas el control de tu vida. Cuando vuelves a tomar el control de lo que estás viviendo. Cuando vuelves a tomar el control de tus emociones, de tus pensamientos. Cuando vuelves a tomar el control consciente de tu vida. Cuando analizas todo lo que ha pasado. Poder salir de ese lugar. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Así que bienvenida a este live. Entonces, cuando caemos o creemos, porque fíjense, aquí hay un concepto muy bueno y también tiene que ver con el condicionamiento, y es que nosotros estamos condicionados para ver siempre lo malo. O sea, biológicamente, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, se fija más en lo malo que en lo bueno. Entonces, al conocer eso, tú empiezas a mirar, bueno, a ver, si yo solo me fijo en lo malo, eso quiere decir que no estoy viendo lo bueno. Claro, no lo estás viendo porque estás en una crisis, porque estás en una noche oscura, estás sumido o sumida en la oscuridad como tal. Y la oscuridad no es que estés debajo de un puente arrastrándote o que estés en las drogas o algo así. No, la oscuridad puede ser que, hey, estás aburrido en tu trabajo. Hey, estás peleando mucho con tu pareja. Hey, hace 2 años no hablas con tu papá o tu mamá. Eso puede ser una noche oscura del alma. ¿Por qué? Porque estás fuera de tu propósito, estás fuera de lo que es bueno para ti.
Entonces, esa oscuridad es la oportunidad de ir a la luz, de la iluminación. Y para eso llega el despertar espiritual a tu vida. A que abras los ojos y te conectes con esa divinidad. A que abras los ojos y te conectes con esa esencia divina. A que abras los ojos y te conectes con lo que no puedes ver, pero sabes que existe. Así que no niegues más, que hay una luz en ti, pero también tienes que aceptar de que hay una oscuridad en ti. Y esto se llama la dualidad. Nosotros somos luz y sombra a la vez, pero tú eliges cuál quieres que predomine en tu vida. Entonces, cuando creemos que todo está mal, que estamos en un proceso de oscuridad, que, por ejemplo, las noticias tóxicas, que también son un influenciador súper mortal para lo que es la buena vibración de los seres humanos, nosotros estamos vibrando súper bajito. Para los que no conocen, se me acaba Hopkins, David Hawkins, creo que es así, hizo una pirámide en donde hay una escala vibracional. Entonces, tú estás sumido en la oscuridad, tu energía está mal, tú estás en un pozo. ¿Cómo crees que van a estar sus emociones? Vibrando desde lo bajo. Y como eso se conecta con un reino espiritual que tú puedes que creas o no en él, pero existe, ¿qué vas a estar atrayendo por ley de atracción? Cosas negativas. Entonces, eso es un cúmulo de cosas. Pero cuando tú abres tus ojitos, cuando prendes la lámpara de tu alma, la guía, esa oscuridad empieza a irse y empiezas a iluminar ese camino. Pero solamente lo puedes hacer, como te decía, mirando hacia adentro. Entonces, cuando tú miras hacia adentro, te das cuenta que tienes un montón de cosas que no están bien. Pero cuando te conectas con esa esencia, ves esas cosas que no están bien, pero no empiezas con el juzgador, que es otra diferencia de la religión. Digamos que las religiones muchas veces nos enseñan es a juzgar, que somos pecadores, que todo está malo, que nos vamos a condenar al infierno, que solamente los elegidos se van a poder salvar y bla, bla, bla. Cosa que personalmente no comparto, pero respeto al que lo haga. Un montón de pensamientos y cosas que están ahí, ¿cierto? Pero al verlo desde la óptica observadora, tú empiezas a observar y dices, ay, mira, tengo un trauma de infancia. Bueno, ¿y cómo lo trabajo? La luz, llegar a la luz es empezar a buscar opciones, es empezar a buscar soluciones, no quedarte sumido o sumida en ese estado de incomodidad toda tu vida. Porque tú puedes odiar a tu pareja, pero por el miedo a quedarte solo o sola, vas a vivir infeliz toda tu vida. O vas a vivir en esa misma condición porque ya te acostumbraste a ella. O vas a tener una relación tóxica por el miedo a quedarte solo o sola y no la vas a cortar. Entonces no buscas las soluciones. Para llegar a la luz hay que buscar soluciones. Y esas soluciones, mi querido espectador, mi querida espectadora, es mirar hacia adentro. Tú no puedes cambiar lo que no conoces. Tú no puedes cambiar lo que no sabes que está mal. Entonces, la noche oscura del alma es la oportunidad de nosotros mirar hacia adentro y empezar a cambiar lo que no está tan bien, lo que todos tenemos nuestras cositas, o sea, no digamos que aquí es la super persona perfecta, que este man porque es de portafolio espiritual, entonces su vida es perfecta. No, todos tenemos cosas que arreglar, porque fuimos condicionados, porque fuimos apartados de nuestra esencia, porque nuestra conexión fue cortada. Pero es nuestro trabajo empezar a estimularla nuevamente. Entonces, los seres humanos tenemos tres dimensiones. Y este es, digamos, la piedra angular de lo que es el proceso de despertar espiritual. Cuerpo, mente, espíritu. Cuando estamos sumidos en una crisis, en una noche oscura del alma, nuestro cuerpo se siente enfermo. Nuestra mente no está alineada. Y si esos dos no están en coherencia, la tercera no va a existir. Perdón. Les hice un insulto, perdón.
La tercera no va a existir. ¿Por qué? Porque como requisito para tener una vida espiritual plena, como requisito para que tu espiritualidad esté alineada y conectada, tu cuerpo y tu mente tienen que estar bien. Hay un postulado de la programación neurolingüística que plantea que cuerpo y mente están interconectados. No hay cosa más cierta. ¿Por qué te digo esto? Fíjate, el poder de los pensamientos es súper poderoso. Tu mente te dice un montón de cosas y puede influenciar sobre tu cuerpo. Entonces, si tú crees que estás enfermo o enferma, te vas a empezar a sentir enfermo y enferma. Si tú crees que tu mundo es una porquería y que tú eres una porquería, tu cuerpo se va a volver una porquería. Y eso es lo que vas a empezar a reflejar. O por lo contrario, si tú tienes un cuerpo que no es saludable, tus pensamientos se van a ir en concordancia a esos pensamientos. Entonces es, digamos, una correlación. Pero, a diferencia de lo que te acabo de contar, existe el otro, digamos, el otro aspecto. Y el otro aspecto es tener un cuerpo saludable y una mente sana. Si tú quieres, te voy a decir algo. Si tú en un momento estás de mucha negatividad, que estás pensando, estás ansioso, ansiosa, cualquier cosa, muévete. Empieza a mover tu cuerpo. Ve al gimnasio, entrena, ve a bailar, sal a caminar, sal a correr, haz muchas cosas. Si tu mente está enferma, influénciala con tu cuerpo. Y si tu cuerpo está enfermo, influénciala con tu mente. Hay un libro que se llama El poder de la mente subconsciente, que lo escribió Joseph Murphy, creo que es, y él plantea que durante su proceso de terapéutico, él era un psicólogo, recopiló mucha información que decía que la gran mayoría de sus pacientes se curaba por su mente. Él utilizaba placebos, pero le decía a la persona que estaba teniendo el tratamiento contra una enfermedad. Y la persona lo tomaba con tanta fe, porque lo decía el médico, que terminaba influenciando sobre la enfermedad física que tenía. Entonces, fíjate lo importante que es tener el cuerpo y la mente alineados o coherentes para que tu proceso de despertar espiritual sea mucho más elevado. Si no, te vas a quedar siempre en esa misma noche oscura del alma y no vas a poder salir de ella. ¿Cómo vamos hasta aquí, familia? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? El poder de la mente para sanar total. Nuestra mente es una herramienta poderosísima. Fíjense, chicos, en estos días estaba leyendo esto no tiene que ver mucho con el live, pero se los voy a contar. Y es que hay un estudio de la Universidad de Harvard en donde extrajeron un pedazo de cerebro y lo empezaron a analizar. E imagínense que solamente un pedacito de cerebro, que era una cosita de nada, tenía la capacidad de casi que 10 computadores cuánticos. O sea, ni siquiera un computador normal que es el que tenemos en la casa, sino cuánticos. Y era una fracción del cerebro. Ahora imagínate la capacidad total que tiene esto, bien utilizado e influenciado por el loquito de la casa que es la mente, pero si tú tienes un loco cuerdo, va a ser mucho más fácil. Entonces, imagínate las dimensiones de esto. Ya la ciencia se está dando cuenta del poder absurdo de procesamiento de información, de capacidad de creación de energía que tiene nuestro cerebro. O sea, imagínate eso. En un pedacito de cerebro había la capacidad de 10 computadores cuánticos a la velocidad de la luz. O sea, eran conexiones sinápticas, una con otra, un montón de cosas. Entonces, fíjate el poder tan poderoso que nosotros tenemos. ¿Ah? Aquí me hacen una pregunta. ¿Cómo saber si una persona hace parte de tu noche oscura? Esa persona llegó a recordarte que tienes que trabajar tu espiritualidad. ¿Por qué? Como te decía ahorita, el proceso de despertar espiritual es algo personal, pero desde la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me adentro en mi proceso de autoconocimiento, cuando me adentro en mi proceso de despertar espiritual, yo lo primero que tengo que dejar es el juicio a un lado. Entonces no puedo juzgar a los demás, no puedo responsabilizarlos
por lo que a mí me pasa. Entonces yo no me puedo andar toda la vida diciendo que es que mi papá tal cosa, que es que mi mamá tal cosa, que es que mis amigos, que es que mi pareja. Sí, pero también parte de ese daño fue una interpretación que yo le di a ese daño. Parte de lo que me está pasando en la vida es una interpretación que yo le doy a eso. Entonces tú también eres responsable. Tú también eres responsable. Pero esa responsabilidad no es decir, coger como con un látigo y meterte en un monasterio y empezar a decir, ah, no, es que yo sí soy, es que yo soy así, yo siempre ando culpando a todo el mundo. No, esa no es la espiritualidad. Porque les voy a decir, y ese es como el último tema del que les quería hablar, y es la forma de transmutar todo eso en algo. Y parte de dos conceptos. Y quiero que se los graben por favor en su cabeza. El primer proceso para que tú tengas el primer aspecto para que tú tengas un proceso de despertar espiritual, alineado, balanceado, coherente y con alta vibración, es amor. O sea, todo lo que vamos a hacer es a través de la energía del amor, no del sentimiento. Ojo a esta diferenciación. Una cosa es el sentimiento romántico del amor, que es como el que tú sientes por tus seres queridos, por tu mascota, por tu pareja, por tus padres, por muchas cosas. Y otra cosa es la energía del amor. Y el amor es una elección. Tú eliges amar. Y amar es no juzgar. Amar es aceptar. Amar, bueno, el segundo aspecto era aceptar. Mira cómo se relacionan. Y el segundo aspecto es la aceptación. Entonces, cuando tú amas, tú eliges aceptar las cosas como son, sin juicio. Porque el que ande juzgando, se vuelve como en la religión de hace 500 años, que al que pensaba diferente lo mataban. No, esa no es la espiritualidad. La espiritualidad es un proceso de conciencia, de empatía, de decir que si tú tuviste personas a tu alrededor de X o Y manera, tienes que aceptarlos porque como ser humano, ellos también están condicionados. O sea, es que todos estamos condicionados. Aquí nos vomitaron en un mundo en donde estamos con personas condicionadas que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Yo te aseguro, y eso lo respalda la programación neurolingüística, que dice, todas las personas toman siempre la mejor opción que tienen en ese momento. Y puede que su mejor opción sea hacer daño, pero es lo que su mente les dice, lo que sus gafas, que no se han quitado, que son las gafas condicionadas de toda su vida, los lleva a actuar así, los lleva a comportarse de esa manera. Entonces, es un proceso empático de elegir aceptar las cosas como son, como fueron, más bien como fueron, pero también eliges empezarlas a cambiar, empezarlas a transmutar desde la luz. Empiezas a transmutarlas desde la alta vibración, desde la energía, desde la positividad, desde que tú eres merecedor y merecedora de una vida próspera, de una vida buena. Porque nosotros no vinimos a este mundo a vivir una vida miserable. No, eso es lo que nos hace creer el maldito sistema. Que nosotros, que porque es pobre, entonces se va a quedar pobre. Que porque tal cosa se va a quedar así. Y empiezan a catalogarnos y empiezan a identificarnos y nosotros mismos nos identificamos y empezamos a dar lástima y decimos, no, es que yo me divorcié y mi vida se acabó. Te lo digo por experiencia propia, yo le eché un montón de culpa de todos los fracasos que tuve a mi divorcio. Y no, es que me divorcié, no, es que me divorcio. Y yo era como intentando dar lástima cuando dije, hey, no, no, Santiago, a ver, ubícate otra vez, volvete a conectar con vos. Vos no sos un divorciado, simplemente fuiste una persona que viviste cierta etapa de tu vida y esa etapa de tu vida se acabó. Como se haya acabado, pero se acabó. Acéptelo, pero no se identifique con eso. Es lo mismo que con los traumas del pasado, con el proceso de sanación con el niño interior. ¿Qué gana uno con echarle cosas a los papás?
con decir, no, es que mi papá, es que mi mamá, es que tal cosa, es que lo otro, bla, 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 bla. No, empiece a desapegarse de eso, empiece a perdonar y a sanar eso, y acepte empáticamente de que ellos, todas las personas que llegan a tu vida y te hacen daño, también a ellos les hicieron daño, y tú también le has hecho daño a esa persona sin darte cuenta. Y ese es el proceso de conciencia, y ese es el proceso de abrir los ojos, el proceso de abrir y decir desde una posición elevada, que es la espiritualidad, que es lo que nos invita a la espiritualidad, a ser seres abundantes, a ser seres compasivos, a ser seres amorosos, a mirar a la otra persona y decir, tú me hiciste daño, pero yo seguramente también lo hice. Seguramente yo también le he hecho daño a mis padres. Seguramente yo también le he hecho daño a mi expareja, o a mi pareja, o a mis amigos, o a mi mascota. Porque así es la vida. Porque las cosas son de interpretaciones. Y puede que tú hagas algo y la persona lo interprete de otra manera y así se genera un trauma. El trauma realmente se genera por mi interpretación de los hechos. Así se genera un trauma, por mi interpretación de los hechos. Bueno, hay otras formas de generar traumas, pero digamos que la gran mayoría se genera así. Entonces tú empiezas a decir como que, wow, empiezo a abrir los ojos. Y ese es el despertar espiritual para mí. O el que les quiero compartir. Es mirar todo lo que nos está pasando y a través de un proceso amoroso y de aceptación empezar a cambiarlo. Empezar a elegir. Y tú empiezas a elegir. Tú empiezas a elegir seguir pensando así, seguir sintiéndote así, seguir teniendo esos resultados, seguir viviendo esa vida. O empiezas a elegir vivir otra cosa. O empiezas a elegir tomar la responsabilidad de tu vida y dejar de juzgar y de responsabilizar a las demás personas de lo que te esté pasando. Entonces tú eliges y ahí es cuando te vuelves responsable. Y el despertar espiritual te lleva a eso, a que tú seas el protagonista de tu vida. No que sea la economía, no que sea lo que el sistema cree para ti. No, tú empiezas a elegir. Y lo más importante es, mijo, sea buena persona. Sea buena persona con los recursos que tiene. Y deje de echarle la culpa a los demás. Trate de ser buena persona. Que eso es lo que nos invita a la espiritualidad. La espiritualidad nos invita a eso, nos invita a ser seres abundantes. Y la abundancia, para recibirla, hay que darla también. Y eso es una de las leyes espirituales, el dar. Entonces, uno siempre está esperando recibir todo, no que me llegue dinero, no que me llegue amor, porque es que yo soy merecedor, o sea, es que yo soy merecedor, entonces si esta persona me dio amor, entonces es un desgraciado, o una desgraciada, o porque no hizo lo que yo quería, entonces le corto la cabeza. No. Cuando tú entiendes de que tú eliges, todas esas cosas empiezan a eliminarse. Y tú te vuelves el creador o creadora de tu vida. Y ese es, digamos, el papel del despertar espiritual en tu vida. Ese es el papel del despertar y por eso llegan ese montón de cosas que tú ni entiendes. Llega la ansiedad, llega las situaciones donde la quiebra, llega una muerte, llega una enfermedad, llega una pérdida. Llegan un montón de cosas a tu vida, pero tú tienes que elegir qué hacer con eso que te llegó. Tú tienes que elegir ser empático, ser amoroso y aceptar. Y ver el por qué te está pasando eso. Y ver cómo sales de eso. Pero tú también puedes elegir quedarte ahí. ¿Qué me ha pasado? Me he encontrado con personas con 60, 70 años, en donde ya están en otra etapa de su vida, en donde llegan y dicen, wow, ¿yo qué hice con mi vida? Wow. Pues madre, me la pasé tantos años haciendo esto y descuidé un montón de cosas. Y yo no quiero que eso te pase a ti. Y por eso te estoy compartiendo este contenido. Para que hoy tengas las herramientas necesarias de decir, amo y acepto.
Y que si estoy metido o estás metida en un hoyo que no ves salida, es porque tú también estás eligiendo verla con los ojos de la víctima, verla con las gafas que te ha puesto el sistema condicionado que no te quiere libre. Y es tu responsabilidad, desde el amor, desde la compasión, desde la buena energía, desde la buena intención, de que tú vayas despertando, de que tú vayas abriendo los ojos, de que tú llegues a esa iluminación que tiene la vida para ti, que el universo te puso aquí, para que tú aprendieras un montón de cosas, pero también para que enseñaras. Porque tu ejemplo, tu historia, es única. Lo que tú estás viviendo hoy en día es único. Así como lo que yo he vivido también es único. Es para mí muy poco probable decirles que mi proceso de despertar espiritual ha sido igual al tuyo. Todos son diferentes, todos tenemos heridas, todos nos han pasado cosas que nos duelen, todos hemos estado en situaciones en donde no vemos una solución, pero todos tenemos la capacidad. Y esto es, el universo es lo más justo y lo más democrático. A todos nos dio la capacidad de tener una conexión con algo más grande que nosotros para poder conectarnos con esa esencia, para poder buscar esa alquimia y para abrir los ojos de nuestra alma. Que esa es la invitación del live de hoy, chicos. Yo quiero que ustedes a partir de hoy elijan abrir los ojos de su alma. Que ustedes se pongan la mano en el corazón y digan, yo me elijo abrir los ojos de mi alma. No quiero estar más ciego, no quiero estar más ciega. Quiero empezar a abrir los ojos. Y hazlo que no te vas a arrepentir. Te aseguro que cuando tú tomes esa decisión y te elijas a ti y empieces a mirar hacia adentro y no te asustes con lo que te encuentres, sino que con amor lo aceptes, te responsabilices y lo sanes, ahí vas a empezar a vibrar en la luz. Y ahí es cuando tu vida va a ponerse más bonita, porque te vas a situar en lo único real que existe, que es el momento presente. Vas a dejar de estar pensando en lo que te pasó en el pasado, que no va a volver, que ya no existe. O no vas a estar pensando en lo que no tienes, sufriendo por lo que no tienes, siempre juzgándote por lo que no tienes, por lo que no has logrado, por lo que deberías tener, en vez de amar lo que eres. Y esa es la espiritualidad, chicos. Abrir los ojos de tu alma para que tú puedas ver lo que eres y con amor te aceptes y con amor lo puedas abrazar y que vayas a donde ese niño interior que todos tenemos que sanar, porque todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos un niño interior que está herido, que nos ha llevado a desconectarnos, y vuélvete a conectar con ese niño y abrázalo, ámalo, dile que lo amas, con ese niño, con esa niña, abrázalo, dile que te perdone y que lo perdonas por haber dejado esa conexión olvidada, de haberte olvidado de esa conexión hermosa que tenías. Y créeme que con eso, cuando hagas ese proceso, vas a empezar a ver una vida más bonita. Personalmente eso fue lo que yo hice. Y me ha servido, chicos. Me ha servido después de la última noche oscura del alma que viví. Sé que no es la última, porque de eso se trata la vida. La vida siempre te lleva a esas situaciones de noche oscura del alma para que tú te replantees y te vuelvas a conectar. Porque esos momentos llegan cuando uno está muy desconectado, cuando uno está en el piloto automático que les decía al principio, que uno cree que todo está bien, entonces uno no cuestiona nada, uno cree que todo está perfecto. Y ahí empieza el ego a jugar malas cositas. Empieza a nutrirse el ego y dice, no, es que mi vida es perfecta, es que yo estoy súper bien económicamente, es que yo tengo la mejor familia, cuando realmente quizás ni siquiera trates bien a tu familia, o cuando ni siquiera escuches a tu familia o les prestes atención, pero tú crees que estás bien porque está tu ego ahí súper grande. Entonces, elimina todo eso y conéctate otra vez contigo.
¿Quién se quiere conectar consigo mismo, consigo misma? Los escucho, chicos, los leo, perdón. ¿Cómo les ha parecido el live hasta ahorita? ¿Tienen algún comentario? Cuéntenme, cuéntenme. Estoy sudando. Wow. Ya llevamos una hora aquí hablando. ¿Cómo les ha parecido el live hasta ahorita? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Cómo les ha parecido? ¿O por lo contrario no les gustó y no debería volver a hacer lives? Los leo. Hermoso live. Joa. ¿Se pronuncia? Yo quiero conectarme. Lo máximo, lo espectacular. Muchas gracias. Hace un tiempo, te voy a contar algo. Hace un tiempo me dijeron que yo tenía el don de la palabra. Y era algo que me daba mucho pánico. Para los que no saben, yo fui una persona súper tímida cuando estaba pequeño. Y justamente caí en una noche oscura del alma por no mirar esas facetas que tenía en mí, esos dones o esos regalos que te trae el universo. Y mi primera noche oscura del alma fue por eso, porque no quería hablar, me estaba callando, cuando parte de mi misión es hablar, porque sé que puedo canalizar cierta información. No digo que soy un sabio ni que pues voy a ser un maestro espiritual como Buda o Jesús o algo así. No, simplemente creo que puedo tener la habilidad de llegarte a tu corazón. Y eso es lo que quiero. O sea, hoy te estoy hablando desde el corazón, hoy te estoy hablando desde la energía, hoy te estoy hablando desde la esencia, desde lo real, chicos. Entonces, como les digo, una vez esas noches oscuras del alma, lo que hace es volverte a recordar lo que estás haciendo, recordarte para lo que eres bueno o buena. Esa noche oscura del alma, no la aborrezcas, antes agradece porque llegue. Uno no sabe por qué, pero agradezca. Te lo digo por experiencia propia, que yo no sé por qué me pasaron muchas cosas este año, pero hoy doy gracias porque eso pasó. Y porque eso pasó, hoy por hoy soy una persona diferente. Hoy por hoy pude haber tomado las decisiones que quizás hace un tiempo no había tomado, porque estaba en una zona de confort. Como les decía, una veces cree que todo está fluyendo súper bien, cuando realmente se está desconectando. Y esta espiritualidad nos invita a esto. Las noches oscuras son muy duras. Sí, hay unas que son duras, ¿para qué? Son duras, pero créeme que eso está ahí por algo, chicos. Y si nosotros nos llegó esa situación, eso es por algo. O sea, el universo... Hay un dicho muy religioso, pero lo comparto porque no niego la religión, creo que también hay mucha sabiduría allí. Y es que Dios da los mejores soldados para sus batallas, algo así. Creo que es así la frase, si alguien se la sabe bien, pues me la dice. Y es así, o sea, esas situaciones llegan a tu vida porque tú tienes las herramientas de poder salir de eso. Pero esas herramientas tienes que mirarlas adentro, no afuera, que es lo que el sistema condicionador nos dice. Ah, estás muy aburrido, ¿no? Entonces crea un celular súper adictivo con un montón de aplicaciones súper adictivas para que te desconcentres e intentes bajar ese, ese ego. Aquí nos dice dejar de seguir. Ah, bueno, gracias. Entonces, eh, sí, mira, esa es la frase. Dios le da a sus mejores soldados sus mejores batallas, eso. Así era la frase. Bueno, aquí hay gente que está conectada con esto. Entonces, ¿qué era lo que se estaba diciendo? Ya se me olvidó. Me desconcentré. O sea, fíjense cómo funciona el cerebro, chicos. Les voy a dar un ejemplo palpable de lo que acaba de pasar. Un muchacho comentó, perdón, es que dejar de seguir. Y mi cerebro de una vez se enfocó en el comentario y dejó absolutamente de ver todo. Por un segundo.
Pero fíjate cómo funciona, o sea, de manera inconsciente, yo le di más relevancia al comentario de él que a los demás y a lo que estaba hablando. Entonces, fíjate lo que te está diciendo, nosotros estamos condicionados para eso. Lo importante es darse cuenta, hacerse consciente de que eso está ahí y aprender a domarlo. Chicos, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Desde el fondo de mi corazón, les doy las gracias por haber estado aquí, por haberme dado la oportunidad de llevarles este mensaje que preparé con mucho amor para todos ustedes. Y recuerden que mañana tenemos otro live, ya se los voy a decir. Espera y verá que voy a buscar acá el flyer. No se desconecten todavía, esperen, denme un segundito por favor, que estoy buscando el flyer, no sé dónde lo tengo. Denme un segundito, por favor, no se desconecten. Es que estoy aquí buscando en el computador. Ay, que lo hice. Que mañana tenemos otro live, chicos. Mañana tenemos otro live, pero no me acuerdo el nombre. No sé, por ahí está Manuela que me diga. A ver. Esperen, denme un segundito, por favor. No se vayan a desconectar. Solo un minutico. Ah, bueno, mañana, miren. Mañana tenemos otro live poderoso que vamos a hablar a esta misma hora, por este mismo canal, sobre cómo sanar las creencias familiares. Vamos a hablar de constelaciones, vamos a hablar de familia, vamos a hablar de todo lo que les decía de dejar de juzgar a nuestros papás, porque ese es de los primeros pasos que uno hace en el proceso de despertar espiritual. Sanar con papá y mamá, que es supremamente importante, supremamente valioso, así que no se lo pierdan. Recuerden que si quieren ver la grabación de este live, lo pueden encontrar en el canal de YouTube a partir de mañana, que es @portafolio espiritual en YouTube. Muchas gracias, chicos, les agradezco por haberme dado esta oportunidad de estar aquí, espero que les haya servido, gracias, estuvo increíble, tocayo, muchas gracias, gracias a Meli, a Santi, a Joa, Jenny, Angie, libre por la gracia, gracias, Isa, Mónica, Jessica, gracias. Ah, mira, hay una persona desde España conectada, son las 4:15 de la mañana ya. Agradezco enormemente. Ay, bueno, ahora aprovecho que eres de España. Si hay aquí alguna persona que esté afectada por el tema de lo que está pasando en España y necesite, digamos, las redes sociales para publicar algo, ya sabe que cuentan conmigo, cuentan con Portafolio Espiritual, que esto es su familia espiritual. Por acá está Karina, muchas gracias. Sergio, Jerónimo, el Jero, gracias Jero. Gracias chicos, los amo con todo el corazón, nos vemos.